La presidencia de Donald Trump va exactamente como todos esperábamos, con múltiples casos de incompetencia, la destrucción de sus alianzas más importantes y la creación de una Gestapo del pensamiento, lista para deportar a cualquiera que se atreva a criticar a Israel. Pero además, en medio de todo esto, siempre hay espacio para un poco de sana corrupción. Hace solo unos días, Trump decidió otorgar un perdón presidencial y eliminar por completo la condena de Trevor Milton. Y si no saben quién es, bueno, Trump tampoco. Again, I don't know him, but they say it was very unfair, and they say the thing that he did wrong was he was one of the first people that supported a gentleman named Donald Trump for president. He supported Trump. He liked Trump. I didn't know him, but he liked him. It was in Utah, and they went after him. They went after his family. They went after his businesses. Una de las cosas más impresionantes de Trump es que no tiene ningún problema en cometer casos flagrantes de corrupción a vista y paciencia de todo el mundo, ya que sabe que es intocable gracias a su control sobre la Corte Suprema. Sin embargo, esta historia es mucho peor de lo que se imaginan. Verán, para los que no lo sepan, Trevor Milton era, hasta hace solo unos años, el Elon Musk de los camiones, un empresario exitoso que en 2014 fundó Nikola Motors, una compañía de camiones de carga sustentables que prometía revolucionar el sector con combustibles no tradicionales, y su gran salto a la fama ocurrió en 2016, cuando presentó esto: el Nikola One, un camión de cero emisiones impulsado completamente por hidrógeno, con el doble de caballos de fuerza que un camión a combustión, y lo mejor de todo, con un combustible casi 50% más barato que la gasolina convencional. Esto sonaba tan increíble que de hecho mucha gente empezó a tener dudas. Según Milton, el camión estaba 100% operativo. Sin embargo, nadie lo había visto en acción. Así que, para acallar las críticas, la compañía lanzó un video promocional mostrando al Nikola One surcando por sí mismo las carreteras norteamericanas sin ser remolcado y sin recibir la ayuda de otro vehículo. Además, anunció que la compañía acababa de realizar un nuevo avance revolucionario en su tecnología de baterías, creando un nuevo diseño que les permitía cargarlas completamente en tan solo 5 minutos, reduciendo drásticamente los tiempos de espera y eliminando uno de los mayores obstáculos que padecen este tipo de vehículos. A todas luces, esto era una revolución logística comparable a la creación de los contenedores de carga en los años 60, sobre todo porque esto reduciría sustancialmente los costos de transporte en un país como Estados Unidos, que al no tener vías férreas importantes que conecten el país, transporta 72% de sus mercancías por medio de camiones de carga. Todos estos anuncios, junto con la demostración del Nikola One funcionando, hicieron que la General Motors le ofreciera un contrato por $2 billones para crear camiones con tecnología de hidrógeno en conjunto. Esto hizo que en apenas 6 años luego de haber creado la compañía, esta pasara de ser un pequeño emprendimiento a valer más de $30 billones, lo cual, para que se hagan una idea, era más de lo que en ese momento costaba la Ford, haciendo que esta fuera realmente una historia de éxito completamente increíble. De hecho, era tan increíble que es aquí donde entra en la historia el Hindenburg Group. Esta era una pequeña firma de 11 personas que fue creada con el propósito de investigar fraudes financieros a gran escala, que tras desenmascarar a charlatanes que operaban en la bolsa, apostaban en corto contra las acciones de sus empresas antes que el resto del público se diera cuenta de que estaban siendo timados, como de hecho consideraban que estaba estafando Milton a sus inversionistas, por lo que llevaban más de 2 años investigándolo, revisando si las patentes de Nikola eran realmente funcionales y entrevistando a ex trabajadores y soplones dentro de la empresa, tras lo cual publicaron todos sus hallazgos en un informe que salió a la luz tan solo unos días luego de que Nikola Motors fuera evaluada en $30 billones y Trevor Milton amasara una fortuna de casi $9 billones, colocándolo entre las 500 personas más ricas del mundo. Ahora, para que se hagan una idea del contenido de este informe, tan solo 48 horas luego de que fuera publicado, el valor de Nikola Motors se redujo en un 50% y jamás volvió a recuperarse. Uno de los hallazgos más impactantes de todo esto tiene que ver con este infame video donde se ve al Nikola One avanzando de forma autónoma por una carretera sin ser remolcado. Y sí, técnicamente es cierto que el camión no estaba siendo arrastrado y que se movía a una velocidad considerable, pero cuando los investigadores fueron al lugar exacto donde se grabó el video, lo que encontraron los dejó en shock. Resulta que la carretera no era plana, sino que estaba al pie de una pequeña colina. Lo que realmente sucedió fue que simplemente dejaron rodar el camión cuesta abajo y, para que no se notara, ajustaron el ángulo de la filmación. Y sé que cuesta creer que una empresa pequeña como esta pudiera convertirse en una de las firmas más valiosas del mundo con una mentira tan burda. De hecho, yo mismo no lo creería, si no fuera porque el propio Trevor Milton terminó admitiéndolo luego de que fuera publicado el informe. Y si creen que las mentiras terminan aquí, están muy equivocados. Milton había hecho creer a inversionistas que no solo ya estaban produciendo hidrógeno de forma local, sino que además habían conseguido reducir el costo de su producción en un 80%. Por supuesto que tal producción ni existía ni era más barata, lo cual no fue tan sorprendente cuando se descubrió que el ejecutivo de infraestructura y producción de hidrógeno de la compañía era su propio hermano, cuya única experiencia laboral era el asfaltado de carreteras en Hawái. Por otro lado, en cuanto a todas las increíbles características que se dijo que tenía el Nikola One durante esta presentación, bueno, resulta que eran todas mentiras.
Durante esta presentación, no solo el vehículo de Milton no tenía el doble de potencia que uno convencional, sino que estaba siendo operado completamente con combustibles tradicionales. De hecho, la compañía nunca consiguió desarrollar un sistema realmente operativo para usar hidrógeno, y durante esta presentación utilizaron un cable conectado por debajo del escenario para prender el vehículo, lo cual nuevamente no es sorprendente cuando se supo que el ingeniero en jefe y diseñador del Nikola One tenía como experiencia previa la restauración de máquinas de pinball. Sin embargo, la verdadera guinda de la torta es esta. ¿Se acuerdan cuando, en 2019, Nikola anunció una nueva batería que se cargaba en tan solo 5 minutos? Bueno, resulta que no fue un descubrimiento de ellos, sino que era de otra pequeña compañía europea que en realidad había creado esa patente, y Trevor había anunciado esto como un descubrimiento propio, antes incluso de darse cuenta que esta compañía también estaba manejada por estafadores. Cuando al analizar la batería, se dieron cuenta de que la tecnología en realidad nunca existió y de que era simplemente un truco para poder aprovecharse de subsidios entregados por la NASA, lo cual, nuevamente, no fue sorprendente cuando uno de sus principales ejecutivos fue arrestado por tomar el dinero que la NASA le había entregado para seguir desarrollando esta tecnología y decidió gastárselo en prostitutas. Por supuesto que este pequeño problema no le impidió a Milton seguir mintiendo durante 2 años a sus inversionistas, mientras tímidamente reemplazaba su diseño de baterías por otras que habían sido desarrolladas por la competencia. Sin embargo, la historia no termina ahí. Resulta que Milton había seguido un modus operandi más o menos similar en sus anteriores empresas, mintiendo acerca de sus operaciones para inflar su valor y más tarde vender sus acciones para dejar a otro tonto pagando los platos rotos. Durante los años que operó Nikola, Milton fue constantemente liquidando de a poco parte de sus acciones, consiguiendo millones de dólares en ganancias líquidas, por lo que unos meses más tarde, luego de la publicación del informe, cuando finalmente fue obligado a renunciar como director de la empresa por acusaciones de abuso sexual por parte de una de sus empleadas, tenía de todas formas un colchón de múltiples millones de dólares sobre el cual retirarse, independiente de la situación de la empresa, y de hecho se hubiera salido con la suya si no hubiera sido por el informe de Hindenburg y por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, quienes luego de una larga lucha judicial consiguieron que fuera condenado por estafar a sus acreedores e inversionistas. Como dijo el fiscal encargado del caso, "Fake it till you make it" no es una excusa para el fraude, y si engañas a tus inversionistas pagarás un precio muy alto. Sin embargo, esta última parte no sería verdad. Milton tuvo un pequeño destello de genialidad mientras apelaba en contra de su condena. El precio alto que tuvo que pagar luego de convertirse en un billonario por medio de engañar a toda la bolsa norteamericana fue de tan solo $2 millones, donados directamente a la campaña de Donald Trump, tan solo un mes antes de las elecciones presidenciales. Y bueno, el resto es historia. A cambio de este dinero, Trump le otorgó un perdón presidencial, y ahora no solo no pasará ni un solo día en la cárcel, sino que además no será obligado a restituirle ni un solo centavo a los miles de inversionistas que estafó. Me gustaría poder sacar una moraleja de todo esto, pero la verdad es que esta es simplemente la nueva realidad del mundo post-Donald Trump, donde ni la verdad ni las instituciones importan. Y por supuesto que no esperen ver ningún tipo de crítica ni de mención de esto de parte de todos los políticos, influencers y medios de comunicación que llevan años apoyando a Trump a pesar de los constantes casos de corrupción e inmoralidad que ocurrieron durante sus 2 mandatos presidenciales. Esto ya no es simplemente una broma, ni Trump es un meme chistoso, sino que es una de las figuras más abiertamente corruptas que hemos visto en el siglo XXI. Por suerte, estoy seguro de que todo tiene un límite y que las cosas ya no podrían ponerse peor.